Bueno, seguimos en Diálogo Abierto a través de Somos 93.5 FM. Por cierto, acabo de subir un video en Instagram recordando pasajes del programa de ayer. Vayan allí, Deportes DR de Daniel Rodríguez, Deportes DR. Allí está un video que monté ahora mismo en Instagram de cómo vivimos esa pasión del fanatismo del béisbol venezolano. Josmar Iván Magallanes, y bueno, ya pueden por allí empezar así mismo, Omar, así mismo. Omar. Pero se asustaron ayer, se asustaron ayer. Sí. Claro. ¿Usted cree? Ya estaban diciendo que taquilla, que Magallanes iba a ganar Que vamos a ver ayer, que iba a juegos ganar, juntos. que iba a regresar. Ya estaban diciendo, bueno. Eso no existe, eso de taquilla. No, para mí no existe. No, Pero eso no escuché existe. muchos comentarios por allí. Sí, suele escucharse mucho eso de la taquilla. Por cierto, ayer de igual manera, Josmari, tuve la oportunidad de conversar sobre la política, sobre lo que está sucediendo en nuestro país con el politólogo Josber Vázquez, que él se dice cardenalero, pero de eso hay duda. Yo no veo a Josber en ningún juego No. contra Magallanes. Él aparece cardenalero cuando el equipo está ganando. Y así yo conozco mucho como por ejemplo Eliasir Díaz, nuestro camarógrafo. Él también, no sé, Cardenales, ¿qué tal? Se montan en el tren de Cardenales, pero cuando el equipo va a la final, cuando el equipo está ganando... Muchos. Fíjate que yo el día de ayer revisaba unos estados de muchas personas, Cardenales campeón, sí, mi equipo de Y usted ni siempre. sabía que eran Y yo ni cardenaleros. sabía que eran cardenaleros. Hay personas que sí, por lo menos mi papá es un fanático que ha sufrido siempre y está ahí. Y le escribió Cuando a su gana y papá cuando ayer. pierde. Mi papá fue el primero que me escribió. Sí. El primero que me escribió le diciéndome dijo? que se hundió la nave. Y que llorara, duerme llorando. Parte ¿Y ya de lloraste? la... No, Ya para perdió nada. Yo Magallanes. estoy muy satisfecha con mi equipo. Pero ¿cómo va a Sí, estar satisfecha perdiendo? porque no, siempre han estado allí, siempre están dando la pelea, siempre han estado ganando y como se lo decía a muchas personas el día de ayer, he tenido la dicha de ver a mi equipo campeón 3 veces, de esas 2 veces consecutivas, y no tengo nada que reprocharle a Magallanes, hay tiempo para nuevos equipos y nuevas generaciones como la del Cardenales de Lara. Bueno, Josber dice que es cardenalero. Nosotros conversamos ayer, no de béisbol, no de Cardenales, porque yo todavía tengo la duda si es cardenalero o no. Pero si hablamos sobre el diálogo en República Dominicana, si conversamos sobre los temas de interés en la política de nuestro país. Nosotros vamos a dejarlo con esta entrevista de la tarde de ayer y así despedimos nuestro programa hoy en Somos 93.5 FM y en Somos Televisión. Josmari Durán, Daniel Alejandro Rodríguez, los dejamos con esta entrevista del politólogo Josber Vázquez. Volvemos desde acá fuera de los estudios de la corporación Somos Media, conversando con el politólogo Josber Vázquez. Anteriormente hablábamos sobre el tema de la política y la religión, dado a todo lo que sucedió ayer en horas de la mañana y de la tarde en la procesión número 162 de la Virgen Divina Pastora a Barquisimeto. Ahora vamos a conversar con Josber Vázquez, politólogo, sobre lo que sucedió en el diálogo, en la negociación o como lo quieran llamar o como él lo quiera llamar en República Dominicana. Josber, iniciamos el 2018, podemos decir cómo se finalizó el 2017, supuestamente en un diálogo, supuestamente en una negociación, pero que no se ve que eso llegue y beneficie al pueblo venezolano. La Mesa de la Unidad Democrática se vuelve a ver afectada en cuanto a matriz de opinión por no lograr algún objetivo a mi criterio. ¿Cómo lo ve Josber Vázquez? Mira, esa mesa de diálogo ya estaba destinada al fracaso. Para que un diálogo sea exitoso, uno de los primeros elementos que debe estar presente es la legitimidad de los actores involucrados en esa mesa de negociación. ¿Quién negocia? Y quienes estaban representando a la oposición o un sector de la oposición en esa mesa de diálogo, bueno, eran actores políticos con unos niveles de rechazo muy altos. Cito, por ejemplo, al diputado Luis Florido, que en su momento estuvo rechazando el proceso de diálogo. Fue una de las personas que lideró con mucho éxito la toma de calle, las guarimbas. Lo hizo de forma exitosa, pero entonces ya luego lo veíamos también apelando al diálogo, que siempre será un instrumento por excelencia para la resolución de conflictos. Pero
cuando hay esas contradicciones Claro. de comportamiento político, donde hay rechazo, lo que hoy legitimo, por supuesto que la ciudadanía no le cede la credibilidad a ese representante, solo por citar a uno de ellos. Además, en una mesa de diálogo, para que sea exitoso este primer elemento, los actores involucrados, otro elemento muy importante son los puntos que vas a discutir en esa mesa de diálogo. Hoy el venezolano, el ciudadano de a pie, el común, la matriz de opinión más marcada es la petición sobre los instrumentos para la resolución del conflicto social. Y vimos cómo ese sector de la Mesa de la Unidad Democrática estaba buscando la legitimidad de los partidos políticos que fueron inhabilitados y las condiciones para un proceso electoral. No son temas importantes. Y no es un tema importante, Josber, si lo vemos de que para poder resolver estos conflictos sociales, primero tenemos que resolver eso. Mira, eso quizá bajo una lógica muy estricta de mucha racionalidad pudiera ser la fórmula perfecta. Sin embargo, para que un actor político tenga el punch, la pegada con la ciudadanía, debe decir lo que el ciudadano quiere escuchar. Y en esta oportunidad no querían escuchar elecciones, en esta oportunidad mucho menos querían escuchar legitimidad de los partidos políticos como Voluntad Popular, Acción Democrática y Primera Justicia. Muy por el contrario, querían tocar temas de liberación de presos políticos, pero sobre todo el qué hacer con la economía de Venezuela, qué hacer con la Asamblea Nacional Constituyente. Esos sí eran temas que el ciudadano, específicamente el sector opositor, quería saber o que se discutiese en esos niveles de negociación. No lo hicieron y en 2018 las oposiciones de Venezuela empiezan con un fracaso nuevamente. ¿Y qué pasa ahora que nombras a la Asamblea Nacional Constituyente? El presidente de la República justamente hoy va a dar su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué va a pasar? ¿La Asamblea Nacional va a seguir navegando como ellos van navegando y a la postre no se le ve alguna efectividad en su legitimidad como Asamblea Nacional? Mira, la Asamblea Nacional, el Parlamento del país, uno de los poderes más importantes además, está tan minimizado que hoy poco se discute sobre ese tema. Hubo la escogencia de la nueva directiva de la Asamblea Nacional y eso no fue un tema de importancia y de atención inclusive para el análisis político. Porque hoy no tiene incidencia la Asamblea Nacional. Si tuviese que decidirse alguna política pública en el país, la Asamblea Nacional no tiene más que sumar posturas y casi le dan un carácter diplomático. No tiene hoy la Asamblea Nacional, el Parlamento del Estado, no tiene hoy una capacidad de decidir sobre el quehacer político en el país. Guste o no, la Asamblea Nacional Constituyente es hoy el instrumento que un sector de la oposición permitió que se estableciese por la ineptitud de los parlamentarios en la Asamblea Nacional. Es hoy quien dicta la agenda política del país. Más allá de que dicta la agenda política del país, de igual manera necesita ser reconocida por el sector opositor para en realidad ser el poder que ellos quieren ser, ¿no, Josber? Mira, no estoy tan seguro. Pero más allá ahora que dices que no estás tan seguro, más allá de que estés o no seguro, necesita esa aprobación del sector opositor, por lo menos para la parte económica a nivel internacional, ¿no es así? No, definitivamente no, porque la Asamblea Nacional Constituyente está establecida en la Constitución de la República. Es decir, lo que allí se decide tiene un carácter constitucional, es legítimo, es legal. Que legítimamente no tenga aceptación en un sector opositor, ese es otro tema. Y de igual manera a nivel internacional. De igual manera a nivel internacional. De hecho, los países que tengan intercambio y reconocimiento con Venezuela deben entonces aceptar las decisiones que la Asamblea Nacional tome. La Asamblea Nacional Constituyente, disculpen. De hecho, Daniel, si nosotros vemos en los próximos meses qué es lo que proyecto, decisiones de intercambio comercial de Venezuela con otros países, quizás asiáticos, de algunos Países Bajos también, eso va a ser producto de
la Asamblea Nacional Constituyente, de la legitimidad que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. El financiamiento que pueda tener el gobierno nacional para las decisiones pueden ser producto de esa legitimidad que un sector de la comunidad internacional le está dando a la Asamblea Nacional Constituyente. Josber, ¿se volverán a ver en esta mesa de diálogo, en esta mesa de negociación? Así lo determinaron durante el fin de semana, que les toca nuevamente verse las caras luego. ¿Esto es un punto para quién? Sin duda para el gobierno nacional. Cada vez que hay una mesa de diálogo, que es igual a decir una mesa de negociación, que al principio me decías sí, como prefiriese definirlo. No, pero es que es lo mismo, no podemos verlo como una cosa desligada. Tú vas a dialogar para negociar políticamente. Y ahí sale con mucho oxígeno el gobierno nacional, porque ese sector de las oposiciones en Venezuela definitivamente tiene un muy mal manejo de la comunicación política en tiempos de crisis. Y el diálogo, Daniel, aunque en calidad de politólogo siempre lo defenderé como un instrumento para la resolución de conflictos, hoy no es la acción política con mayor legitimidad entre los ciudadanos. Datincor, Data Analysis, ha determinado en un estudio de opinión realizado en el mes de diciembre, la segunda semana de diciembre, determinó que el diálogo no tiene credibilidad en la ciudadanía en un 65%. Josber, en este momento que está viviendo el país, un momento crítico, un momento de economía muy baja, un momento social donde día a día vemos problemas en cada una de las entidades, en cada uno de los estados, ¿está el gobierno nacional como para llamar a elecciones presidenciales así como se tiene previsto o como la sociedad lo cree que va a pasar? De hecho, el gobierno nacional en la inmediatez seguramente llamará a un proceso de elección. ¿Y está para eso, viendo cómo está el país? Bueno, pero es que, Daniel, nosotros pudiésemos hacer referencia en política electoral reciente. El gobierno nacional en las elecciones a gobernadores tenía hasta un 70% de evaluación negativa en gestión, y políticamente tenía 56% de rechazo. Pareciera entonces que no tenía posibilidades de ganar las elecciones. Sin embargo, tuvieron la inteligencia de organización y funcionabilidad para poder entonces ganar la mayoría de las elecciones. A diferencia de la oposición, no tiene capacidad organizativa y mucho menos funcional para poder ganar estas elecciones, a excepción que sea un outsider, que sea una persona lejos de los partidos políticos, que sea el candidato. A mí me gustaba, o me gustó los nombres que dejó Andrés Cañizales en una oportunidad que conversamos, porque yo le decía, bueno, pero nombran mucho outsider, pero simplemente Lorenzo Mendoza, ¿no hay otro outsider acá? No, por el contrario, sí los hay. De hecho, Jorge Roy, otro, que está agarrando... tiene mucha fuerza, tiene legitimidad entre los empresarios, es una persona que no está obligada a los partidos políticos, es una persona con moral para poder hablar de la política fiscal en el país. Entonces, Lorenzo Mendoza, porque tiene una plataforma propagandística mucha más fortalecida que la que pueda tener Fede Cámara. ¿Y esos outsiders tendrían que ir a un proceso de primarias? Mira, ¿o no necesariamente? No necesariamente, porque el consenso es otro de los mecanismos de escogencia de un candidato. Ahora, sería una barrabasada por parte de cualquiera de estos outsiders irse a un proceso de primaria. Claro, porque los ligaría con los partidos políticos que tienen mucho rechazo. O sea, no me voy a medir con aquello que la gente no quiere. Andrés me decía, bueno, ¿y qué pasa si Laureano Márquez llega y dice, yo voy? ¿O qué pasa si Richard Páez dice, yo voy? Dos nombres súper reconocidos y respetados totalmente del país. Y es eso, bueno, que aparezcan outsiders y que den opciones, más allá de que Lorenzo Mendoza, como tú lo dices, es el que tiene todo este plan de propaganda que sin hablar ha dicho mucho. Sí, sin duda. Y hay algo importante que resaltar, Daniel. Para finalizar. Acción Democrática, un partido político que además yo lo he aplaudido de todo, creo que es el mejor Se va a validar. Acción Democrática, además que se va a validar, ha mostrado el nombre de Lorenzo Mendoza como un hombre que representa la antipolítica. Claro. Eso es falso. Eso es falso. La política no es exclusiva de los políticos. Un buen politólogo no significa que pueda ser un buen gobernante, pero tampoco un partido político
con algunos líderes que más o menos funcionan y a veces piensan, significa que puede ser un buen gobernante. Un buen empresario puede ser un buen presidente. Bueno, gracias. Josber Vázquez, politólogo. Regresamos nosotros al estudio con nuestra compañera Josmari Durán.